junto a nosotros en este espacio de noticias. Vamos a comenzar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Luisa Maldonado está con nosotros. Ella es dirigente de la Revolución Ciudadana, es parte de la Alianza Unión por la Esperanza UNES, ex concejala del Distrito Metropolitano de Quito, ex candidata a la alcaldía de Quito, ¿no? ¿Cómo le va, Luisa? Bienvenida. Buenos días, Fabricio. Buenos días, amigos, amigas. Pues nos va muy bien en términos generales, pero muy asustados con todo lo que pasa en el país, sobre todo este desgobierno. Este Quito, así mismo es, ¿no? Friecito, pero lindo, lindo Quito de mi vida. A ver, empecemos con algunas reflexiones, Luisa. Ayer finalmente se resolvió el tema de Yacu Pérez en el Tribunal Contencioso Electoral. Los resultados van a quedar en firme en las próximas horas y Andrés Arauz disputará la presidencia en la segunda vuelta con Guillermo Lasso. ¿Cómo ve usted justamente, ahora que ya hay esta certeza que será contra Guillermo Lasso, cómo ve usted el desarrollo de la campaña de segunda vuelta? Bueno, es muy importante esta noticia, ya no tiene ninguna opción de reclamo el señor Yacu Pérez, entonces estamos en la vuelta final y decisiva. La situación del país es supremamente complejo, por lo que la población tiene que necesariamente pensar muy bien. Peor que esto no creo que podamos estar, pero sabemos perfectamente lo que significa la política neoliberal, todo lo que eso implica. Ahora mismo hemos vivido crudamente esa situación, una cantidad inmensa de despidos, de desempleo, de pobreza, de muerte. Hay una sensación muy fuerte en la población de dolor, se sigue llorando a los muertos cada día y no hay soluciones de ninguna manera. En ese sentido, estamos convencidos que el binomio de la esperanza de Andrés y Carlos es lo que puede sacar adelante al país en una situación tan difícil. El movimiento indígena también tiene que entrar en un proceso serio de reflexión, pese a que la CONAIE, pese a que Pachacuti está animando, ha llamado ya al voto nulo, pero sabemos que a nivel dirigencial eso puede darse, pero en la base estamos convencidos de que están con el proyecto de la Revolución Ciudadana. ¿Y qué le hace pensar a usted que las bases del movimiento indígena van a respaldar la candidatura de Andrés Arauz? Bueno, yo parto de la esencia de Montecristi. A mí lo que me parece importante es que nosotros tenemos que recordar, tenemos que recuperar lo que dice la Constitución. Ahí está claramente el horizonte, la utopía del buen vivir. Montecristi no es de propiedad de un proyecto realizado por una persona, fue un proceso importante de participación ciudadana, social. Ahí está toda la agenda social que fue construida por la gente y uno de ellos es el movimiento indígena. Es la Revolución Ciudadana la que puso en la Constitución el Estado plurinacional, es la Constitución de Montecristi la que reconoce el agua como derecho y la agenda del movimiento indígena está por ahí. Creo que la organización social ahora más que nunca tiene que ser protagonista de su propio destino y ahí entonces hay una similitud con la propuesta del binomio de la esperanza. En ese sentido, nosotros vamos nuevamente a dialogar con el movimiento indígena, a volver a conversar qué es lo que pasó, qué es lo que faltó, cuáles son los errores que se han cometido y cómo podemos ahora actualizar esa agenda social que pueda beneficiar a los hermanos del movimiento indígena. Usted habla de la agenda social. ¿Cuál debería ser el eje de esa agenda social en caso de que Andrés Arauz y Carlos Rabascal ganen las elecciones el 11 de abril? Fundamentalmente el salvar la vida. En este momento, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas lo que nos tiene en vilo es saber si vamos a seguir viviendo o no. Eso significa una reacción inmediata de protección de la vida a la gente, llámese vía vacunación o lo que fuera. En un proceso sostenido, bien desarrollado, organizado. Los alcaldes han entrado en desesperación y ahora andan pidiendo la posibilidad de que ellos puedan llevar el proceso de vacunación, pero esa es una responsabilidad netamente del gobierno nacional, del sistema de salud. Lo segundo que la gente quiere es que el sistema de salud funcione, es decir, si me enfermo, saber que puedo acudir a los hospitales y que puedo ser atendido. Esa es la segunda garantía que necesita la gente. Y la tercera, y quizás la más importante en términos de poder salir adelante, es el trabajo. Y ahí la agenda de
del binomio, pues claramente ha manifestado que está en la capacidad de entrar en un proceso de vacunación inmediata y masivo. Nosotros fuimos quienes hicimos la construcción de los hospitales, pero no ha sido suficiente, todavía hay que hacer más. Hay que devolver a los médicos, al personal de salud, hay que hacer que funcione de mejor manera el sistema de salud. Han tenido un maltrato increíble. Ahora mismo hay una demanda gigante de camas UCI, en fin, hay que encontrar la forma de aliarnos con las universidades, con los médicos jóvenes, que además fueron de un protagonismo enorme en octubre. Y en cuanto al trabajo, pues, bueno, Andrés es un experto de la macroeconomía, pero a mí me gusta poner mucho hincapié en lo que ha dicho Carlos Rabascal respecto de encontrar en la economía popular y solidaria, el cooperativismo, un mecanismo, un instrumento para generación de trabajo del sector más pobre, de las mujeres que no tienen posibilidades de acceder, de los jóvenes. Ahí ha hecho declaraciones supremamente importantes. Ahora mismo ese sector está preparando una agenda para presentarle al binomio. Correcto. Luisa, yo generé un comentario precedente hoy, a propósito inclusive de algunas cuestiones que se escribieron el fin de semana. Creo que lo que pasó en Bolivia para algunos es sintomático, o sea, lo que ha pasado con la señora Áñez, que encarna lo efímero del poder, esa señora muy cuestionada que asumió el poder en Bolivia y que hoy está detenida. El tema es, ustedes podrían tener la posibilidad cierta de ganar las elecciones el próximo 11 de abril y de volver a ser poder, de volver a ser gobierno el 24 de mayo. ¿Qué debe esperar el país de ustedes en términos de justicia y no necesariamente en términos de venganza? Porque, digo, de esto se habló mucho el fin de semana en redes fundamentalmente. ¿Cómo diferenciar la justicia para que no haya impunidad de la venganza, que no significa que otra vez vamos al poder y vamos con todo contra nuestros detractores? ¿Qué mensaje usted le puede dar al país? ¿Qué nos puede comentar sobre esa postura, Luisa Maldonado? Yo me llevo una máxima y lo que digo es que muchas de las veces más daño hace el resentido que el que hace el daño. Y eso es muy grave, porque entonces como quiero vengarme, arraso con todo, no mido nada y destrozo todo lo que esté a mi paso. Entonces, no podemos nosotros continuar con esa actitud. Hay que establecer debidamente los procedimientos y la gente que ha actuado mal, la autoridad que ha actuado mal, pues tiene que entrar en un proceso correcto. Lo que se ha vivido en estos tiempos también ha sido persecución, ha sido criminalización y no solo a quienes somos parte de la Revolución Ciudadana, sino también a dirigentes sociales, a dirigentes del movimiento indígena. Hay que garantizar que el sistema de justicia además recupere una institucionalización, una capacidad de llevar adelante procesos justos. Eso tiene que ser garantizado por el gobierno de la Revolución Ciudadana. El pueblo no puede desangrarse más. El tema de las muertes cada día, el desempleo y encima que llegue un gobierno a perseguir, a perder el tiempo, eso sería muy grave. Muy grave. Lo que le pasó a la señora Áñez creo que es una lección importante de no hacer malas cosas y como usted dice, de no embelecerse con el poder, que esa forma de poder pasa rápidamente. Uno está ahí para servir y se acabó y tiene que ser uno muy bien ubicado. El gobierno del Binomio de la Esperanza tiene que centrarse en el servicio, en salvar vidas, en mejorar las condiciones actuales, en resolver los problemas, pero fundamentalmente tiene que ser un gobierno ciudadano de verdad. Abrir las puertas, abrir el corazón, abrir la mente, escuchar a todo el mundo, llamar a una minga nacional de reconciliación, de paz, de reconstrucción de la patria. La actitud de los políticos, la actitud de los representantes, de los dirigentes sociales, tiene que ser rota. El pueblo clama eso. Si es que eso no se está leyendo, estamos totalmente equivocados. Aquí no hay espacio para la venganza, aquí hay espacio para el trabajo. Ustedes lo están leyendo eso, Luisa, que no hay espacio para la venganza, que debe haber espacio para el trabajo. Por supuesto que sí, por supuesto. De ahí que desde la primera vuelta, desde que se decidió participar en esta lid, que además hemos tenido una serie de inconvenientes, obstáculos, hemos pasado de ser color verde a color rojo y ahora a color tomate, y esto gracias a la persecución.
Hemos pensado en un plan que se le presente al país, que además no hay que mentirle a la gente. Probablemente los 2 primeros años serán difíciles para levantarnos. Sin duda hay rápidamente a nivel de Asamblea Nacional, a nivel de restitución de derechos, eso sí se podrá hacer, se podrá nuevamente recuperar la institucionalidad, pero todo lo que es la reactivación económica será un poco más lento. De ahí que insisto, siendo una cooperativista de toda mi vida y en los peores tiempos neoliberales, nosotros desarrollamos mucha capacidad de generación de trabajo, porque la asociatividad, la solidaridad es un mecanismo muy importante para salir de las crisis. No podemos ahora, sálvese quien pueda. Hay que juntarse, hay que juntar talentos, recursos, conocimiento. Y es ahí cuando a mí me ha gustado mucho que el candidato Rabascal, que yo le digo es el candidato del trabajo, pues le apueste al sistema cooperativo, le apueste al sistema de economía solidaria. Él ha manifestado que va a hacer una inversión de $1.000 millones al sector. El sector está planteando que salga del Ministerio de Inclusión Social porque hay un enfoque equivocado. Probablemente tendrá que hacerse un nuevo ministerio o una subsecretaría adjunta que realmente fomente al sector. Hay que ir hacia el desarrollo endógeno de las localidades, los municipios tienen que reactivarse. Ayer le oía al candidato a la presidencia, Andrés Arauz, que decía, en mi primer mes de gobierno voy a estar ya pagando a los alcaldes. Claro, porque tiene que reactivarse la obra y con ello el trabajo. Correcto, Luisa. Usted hablaba de la economía popular y solidaria. Eso también había generado mucha preocupación del propio candidato Andrés Arauz hace pocos días a propósito de una resolución que aparentemente afecta a las cooperativas. ¿Por dónde debería apuntalarse la política del futuro gobierno, si es que llegan a ser poder, vinculada al sector de la economía popular y solidaria, Luisa Maldonado? Una de las primeras medidas de salvación es una tabla de salvación. Pensemos que estamos en alta mar y que hay una imposibilidad de salvarnos, ¿no? Entonces, la primera tabla de salvación es los $1.000 para las familias más pobres. Ese mismo recurso tiene que ser canalizado por el sistema cooperativo financiero. Eso es como inmediato, ¿no? Para que pueda la gente respirar. Pero lo segundo es el crédito. El crédito es demasiado alto en la banca, es imposible acceder a un crédito para poder emprender algo. Ahí el sistema cooperativo financiero juega un rol fundamental. Toda la canalización de los recursos hacia la pequeña, la mediana empresa, la asociatividad, los emprendimientos individuales, los familiares, las cooperativas, el crédito para la producción, no para el consumo, sino para la producción, tiene que estar canalizado por el sistema cooperativo financiero con un interés bajo, pero eso no es suficiente. El proceso tiene que ser completo, es decir, si yo emprendo, tengo que tener un acompañamiento, una asistencia técnica, una capacitación, unos meses de gracia, una posibilidad de contratación pública. Ahí los gobiernos locales juegan un rol fundamental. Recuerde usted, en el tiempo que fui concejala, promoví la ordenanza de economía solidaria, que lo que decía es que de un porcentaje del 10% de la contratación pública que hagan todas las empresas municipales, pues de forma obligatoria se contrate al sector. Esto solamente es para darle impulso hasta que agarre vuelo, porque ya luego puede aliarse con la economía privada, aliarse con la economía pública. Quiero recordar nada más que la Constitución de nuestra República reconoce a la empresa privada, a la empresa pública y ahora a la economía solidaria como las formas de organización económica, productiva, de generación de riqueza en el mismo nivel. Entonces, hoy más que nunca hay que invertir en ese sector, porque la solidaridad puede convertirse, siendo de un valor ético, en un valor económico. ¿Ese sector ha sido minimizado en los últimos 4 años, Luisa? Casi desaparecido. Si bien es cierto, hay que reconocer a la Revolución Ciudadana porque lo puso en la Constitución, porque creó institucionalidad. Sin embargo, ahí hay un error de concepto, porque la economía solidaria está en el ministerio equivocado. No puede estar en el Ministerio de Inclusión Social porque no es una economía de asistencia o de subsistencia. No, las cooperativas... Una generación de producción. Claro, debería estar en el de producción, en el de economía, en el de trabajo o tener su propio ministerio. Entonces sí, gracias Revolución, pero ha cometido algunos errores, digamos, ¿no? Pero quiero dejar claramente esto. El proyecto de la Revolución Ciudadana no es un error.
que se han cometido errores, sí, porque es una creación humana, pero la hoja de ruta es la Constitución, ahí está toda la agenda social, la agenda económica y los mecanismos. La utopía es el buen vivir, entonces yo le invito a la organización social a reactivarse nuevamente, a tener una agenda importante, pero ahí es importantísimo que los gobiernos entiendan que la organización social tiene que ser autónoma, porque es el legítimo contradictor de cualquier gobierno, así sea el suyo propio, de tal forma que le permita retroalimentar sus planes, su ejecución, que le permita decirle, hey, es por acá, es por acá. El gobierno es pasajero y efímero, no así la organización social. ¿Usted, Luisa, considera que luego de todos estos 4 años que han sido tan complejos, ustedes como sector político, como Revolución Ciudadana, como UNES, como se llaman hoy, han aprendido de los errores que sí los tuvieron? ¿Identificaron esos errores y están dispuestos a corregir esos errores, Luisa Maldonado? Pues no hay de otra. Y hay que ser valientes, ¿no? Hay que reconocer esos errores porque nos corresponde recuperar la confianza de la gente, ¿no? Yo suelo decir y le decía a nuestro compañero Rafael Correa, los errores hechos desde el corazón pueden ser perdonados y comprendidos por el pueblo, pero cuando hay traición, difícilmente el pueblo perdona. Entonces, si somos capaces de reconocer que hemos cometido errores, la gente va a volver a confiar, porque de nuevo, ahí tenemos un proyecto político hermoso. Es decir, es Revolución Ciudadana como proyecto, es buen vivir versus neoliberalismo, capitalismo, muerte, así de claro. Y aquí claramente hay que decir esto, no es propiedad de nadie. El proyecto no es propiedad de una persona, de un grupo político. Ahí está en la Constitución, es la ciudadanía la propietaria, porque cuando llevamos adelante la constituyente fue una marejada de gente, fue una cantidad de agendas. Recuerdo a las mujeres y su agenda, a la coordinadora política de mujeres, al movimiento indígena, a la economía solidaria, a las juventudes, a los feministas, a las feministas, perdón. Había una cantidad de conglomerado de organizaciones sociales que pusieron esa agenda. Ahora tenemos que salir a las calles a escuchar. Digo yo, la naturaleza dice 2 orejas, 1 boca. Hay que escuchar, hay que mirar bien en qué situación se encuentra la gente. Hay que corregir estos errores, hay que volver a persuadir de la mejor manera, hay que invitar a ser parte del gobierno. Hay que volverle a enamorar a la gente con el proyecto. Y hay que invitarle a que reactive la organización social, hay que invitarle a esta corresponsabilidad social para recuperar la patria. No se trata de que venga una persona o gane una persona y sea el Mesías que resuelva todo. No, se requiere mucho trabajo, mucha cooperación, mucha solidaridad, mucha organización. Usted, por ejemplo, reconoce, y le agradezco por hacerlo, que hubo errores y usted lo está manejando con un total sentido de autocrítica, lo cual valoro y destaco, Luisa. ¿Usted identifica o podría mencionar un error de fondo que pudieron haber cometido y que están dispuestos a rectificar? La participación ciudadana. Ese creo que es un error de fondo. Por esto mismo, ¿no? Montecristi era la ilusión de un pueblo. La Constitución absorbió toda la agenda social. Pero ahí también yo quiero hacer un llamado a la organización social. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se quedó ahí? Si bien es cierto, fuimos cooptados por este sueño. Yo también era dirigente cooperativa y pude ser concejala y a lo mejor eso también debilitó mi organización. Pero faltó esa conexión durante todo el proceso, ese diálogo permanente, esa actualización de la agenda social. Faltó esa relación para seguir retroalimentando lo que estábamos haciendo bien, los errores que se cometían o potenciar lo bueno, lo adecuado. Cuando el Estado concentra todo, ahí estamos con dificultades. Necesitamos un Estado que regule, un Estado que garantice derechos, pero también necesitamos una ciudadanía organizada que lleve adelante todo lo demás que el Estado puede delegar, ¿no? Cuando fui concejala, claramente recordaba, hicimos esta ordenanza de alianza público-privada, y yo decía, y también comunitaria. Por ejemplo, la vivienda de interés social
no necesariamente tiene que construir el Estado. Entréguele al sistema cooperativo, entréguele a los señores de las inmobiliarias la construcción de la vivienda VIP, etcétera. Lo que el Estado hace es garantizar que eso se cumpla, que los fondos lleguen, que los créditos se den, que haya la participación de la gente. Entonces, la participación ciudadana, creo que habiendo sido una promesa, se fue debilitando en el tiempo. Y vea usted, ahora hay una desmovilización, después de haber recibido tanto, después de haber construido tanta obra, hay una desmovilización y una desmotivación. Es porque no se logró ese clic. El ejemplo es Bolivia, me saco el sombrero. Hay que aprender mucho del proceso boliviano. Hay que aprender del MAS, del proceso social del MAS, ¿no? Exacto. O sea, el MAS creo que es una buena lección que se puede aprender a nivel continental sobre organización social y de base, Luisa. Así es, me saco el sombrero. Yo veía el día que el presidente Fernández de Argentina ya despedía a Evo Morales y ya volvía a su país, a Bolivia, que dos ciudadanos bolivianos le recibían a Evo y eran dos ciudadanos que tenían casco, ¿no? Puesto casco, mineros, imagino, y en el casco habían dos arbolitos. Esos arbolitos son la imagen, el icono del cooperativismo. Entonces ahí hay cooperativas por doquier, hay organización social por doquier. Decía, qué lindo cómo le recibe la organización social. Y yo sueño con eso, pues sueño con eso, que nosotros podamos resolver los problemas con la organización social. La historia de mi vida es esa. A mis 19 años, ya con responsabilidades grandes, recuerdo a mi mamá decir, te doy los 20,000 sucres en ese tiempo y no te vuelvo a dar más. Y ahora, ¿para qué es esto? Para que te inscribas en una cooperativa, para que ayudes a hacer una cooperativa y puedas tener tu casa, tu tierra. Y claro, mi madre tuvo su casa en la cooperativa Comité del Pueblo y luego yo tuve mi casa en la cooperativa Solidaridad y desde el cooperativismo eduqué a mis hijas y tuve todo lo que tuve y hasta ahora, ¿no? Entonces, el cooperativismo también hay que entenderle, bajarse de ese prejuicio que hay, que eso es solo para los pobres y no sé qué. No. Yo soy cooperativista porque soy solidario, porque creo en la asociatividad, porque creo en que juntar talentos es bueno, se sale adelante. Usted, Fabricio, puede hacer su productora, su medio de comunicación, asociándose, ¿verdad? Haciendo una cooperativa. Es también para profesionales y sobre todo es para mujeres que ya pasamos los 40 años, pese a que estamos guapas, ya no nos llaman, no ven nuestros talentos. A los jóvenes les exigen que tengan experiencia, pues ahí está. El sistema cooperativo, el sistema solidario, pues puede ser una posibilidad real del desarrollo económico local y coadyuvar al desarrollo económico nacional. Muy interesante, Luisa. Valoro mucho sus reflexiones en esta mañana y qué bueno verla. Le agradezco mucho por estos minutos. Gracias, Fabricio. A mí también me da alegría verles. Ahora es de locos, ¿no? Decir que bueno, que sigues vivo, que estás saludable. Un gran abrazo a la ciudadanía de Quito. Yo me niego a pensar que Pichincha sea de derecha neoliberal. No, o sea, cuidado. Quito libertario, Quito luz de América. A lo mejor ahí hay un resentimiento, a lo mejor hay ahí algo, pero caminaremos por las calles y en mi caso en el sur de Quito les invito a escucharme, pero sobre todo yo voy a escuchar mucho para nuevamente reactivar este sueño del buen vivir. Gracias. Un buen día para todos y todas. Gracias. Muy amable. A Luisa Maldonado, quien es dirigente de la Alianza UNES, Unión por la Esperanza.